Buenas tardes a todos los que están ya conectados. Muchas gracias por conectarse a esta pequeña plática introductoria sobre lo que es la logoterapia. La finalidad de la plática tiene justo dar a conocer un poco más en torno a lo que es la logoterapia y porque este es un medio que hemos encontrado para la gente que está interesada en tomar el diplomado o formarse en logoterapia, puede tener una visión más clara para poder iniciar un proceso. Bien, veo que estamos ya 23 unidos. La exposición será breve, con los aspectos básicos de la logoterapia, qué es, en qué consiste, algunas otras cosillas que van a ir apareciendo ahí. Daremos un tiempo para las preguntas. Creo que es el tiempo que nos da para poderlo hacer. Bien, vamos a partir de qué es la logoterapia. La logoterapia es una forma de tratamiento que está orientada a la búsqueda del sentido. La logoterapia se dedica al análisis, profilaxis, prevención y a los problemas que pueden presentarse en nuestra vida de sentido, en especial cuando sentimos que nuestra vida carece de sentido. Cuando nuestra vida sentimos que carece de sentido, muchas veces nos sentimos abrumados y una de las preguntas que puede surgir es ¿qué estoy haciendo aquí? O también otra de las preguntas recurrentes es ¿por qué? ¿Por qué a mí? La logoterapia cuenta con fundamentos muy profundos en la filosofía. Hace también una búsqueda profunda a nivel psicológico y algo que es importante que pocas veces mencionamos, aquello que se manifiesta a través del cuerpo y que también nos permite saber hablar. ¿Qué es lo importante en el trabajo logoterapéutico? Lo importante en el trabajo logoterapéutico es la persona misma. La persona tal como está, tal como es, y que en ese momento, por situaciones diversas en su vida, la vida parece que se vuelve oscura y algo que antes tenía sentido deja de tenerlo. Una forma que tenemos los logoterapeutas o que contamos los logoterapeutas para poder intervenir es la apertura para poder escucharse a sí mismo y escuchar las condiciones o situaciones que el mundo nos va presentando. ¿Cómo realizamos esta escucha, posible comprensión y entendimiento de lo que pasa? A través de un elemento que todos poseemos y que regularmente no se equivoca, que es la intuición que tiene como base lo sentido. Cuando hablo de lo sentido, quiere decir que esas sensaciones que penetran a través de nosotros
por los órganos de los sentidos, nos van indicando pequeñas cosas. Las manifestaciones de este sentido pueden ser momentos de ansiedad. Si no los atendemos, quizás se conviertan en angustia, y entonces poco a poco nos vamos acercando a no encontrar sentido en lo que estoy haciendo. La intuición es la voz que tenemos de manera interior, profunda, y que digo, prácticamente no se equivoca, que nos da las pautas para indagar. Primero, en esta apertura que nosotros podemos tener para escucharnos, iniciamos un diálogo con nosotros mismos, preguntándonos, y una pregunta común sería, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Ese es el primer acercamiento que nosotros tenemos con esta voz interior o intuición. Posteriormente, con esta voz que va apareciendo, se van formulando cada vez más preguntas, y llega un momento en que tal vez a alguien cercano, a alguien que está ligado a nosotros, le preguntamos, oye, me siento de esta manera. Y esa persona, quizá con su propia experiencia, regularmente lo que hace es darnos consejos. Cuando nosotros, aún teniendo consejos o teniendo una voz externa, sentimos que hay algo que falta, es cuando recurrimos a un especialista. La diferencia entre la logoterapia y otros tratamientos de índole psicológico es que la logoterapia no enjuicia, no clasifica, no etiqueta. Repito, vemos a la persona y empezamos a tener un acto también de apertura y de escucha de aquello que le pasa a la persona. Una vez que hacemos esto, empieza un proceso de encuentro, de relación, y empezamos a tener un diálogo. En logoterapia, este diálogo lo llamamos diálogo socrático. El diálogo socrático está basado justamente en interrogar al otro para que encuentre en sí mismo esas posibilidades que en solitario todavía no logra hacerse. Recurrimos entonces a estas preguntas, a este indagar, y vamos y venimos constantemente con preguntas, profundizando en aquello que le pasa a la persona. Y es así como en esta intervención empiezan a aparecer algún tipo de orientación, guía, posible respuesta, pero requerimos todavía ir con mayor profundidad. Y para ir en esta mayor profundidad, indagamos sobre cuáles son las posibilidades que ese que nos interpela, que nos pregunta, que quiere encontrar respuesta, tiene a la mano para poder encontrar sentido. Puede ser un problema, puede ser solamente una circunstancia, puede ser una vivencia que tal vez está anclada en algo que está en mi pasado, es decir, que está en mi biografía. Y una vez
que podemos hallar esa incipiente respuesta, lo que nosotros hacemos es hurgar, profundizar sobre esas posibilidades que la persona puede ir enunciando para sí misma. Es importante que mencione, la logoterapia no dirige. Deja que la persona sea la que encuentre la respuesta a la falta de sentir. Lo que no hacemos nosotros es, tal vez en algunos casos, mostrarle ese abanico de posibilidades que la persona misma trae a la consulta, al encuentro que vamos teniendo logoterapeuta y consultante. Cuando la persona encuentra un tipo de respuesta, la persona empieza a generar algo que llamamos autoconocimiento. Este autoconocimiento tiene ciertas condiciones. Primero, me miro y tomo distancia de aquello que me abruma, me hace sentirme con problemas, y después pregunto al mundo qué es lo que pasa. Esto llamamos en logoterapia autodistanciamiento. Este autodistanciamiento permite concretar poco a poco el camino que nosotros vamos siguiendo. Hay algo que va junto con este descubrimiento, este autoconocimiento, que es la distancia y la toma de postura frente a aquello que me abruma, frente a aquello en lo que en principio no encontraba respuesta. Y el proceso continúa ahí. Otra de las características especiales en la logoterapia es que nosotros hacemos énfasis en el autocuidado, en la atención de lo propio y la aceptación de aquellas condiciones que tengo como persona para poder resolver y encontrar un posible camino, una posible respuesta. Frank dice en su texto, y lo repite a lo largo de todos sus textos, es la vida la que nos pregunta. Nosotros lo que hacemos es responder a las preguntas de la vida. Las respuestas a la vida son acciones, son comportamientos, son actos que nos permiten corroborar aquello en lo que a través de la intuición, a través de la voz interna, puedo ir descubriendo. Esta voz interna, esta intuición, no es cualquier intuición, no es cualquier voz, es una voz que tiene o que se funda en la conciencia. ¿Conciencia de qué? De mi situación, de la situación que estoy viviendo y de las condiciones que tengo como persona para poder resolver esa situación, problema, dificultad. Entonces, las respuestas en logoterapia están orientadas internamente. Frank también dice,
que el hombre está permanentemente en busca de sentido y que el sentido se encuentra y es un sentido de todos los días. Todos los días la vida nos pregunta algo. Nosotros tenemos la posibilidad de responder o no a aquellas situaciones que nos pregunta la vida. Entonces, hay un sentido que es inmediato, como el ¿para qué tengo que levantarme todos los días a la misma hora? ¿Para qué tengo que trabajar? ¿Para qué tengo que hacer esto? ¿Para qué tengo que hablar? ¿Por qué tengo que hacer esto? Metodológicamente se dice que si encontramos un ¿para qué? Encontramos el camino. Entonces, el camino es el cómo lo voy a hacer. Vuelvo a repetir, primero veo mis condiciones, aquello que la intuición me ha mostrado, y luego entro en acción. Para poder entrar en acción, tener un comportamiento, nosotros estamos protegidos o sustentados fuertemente por los valores. Lo que es valioso para mí es lo que me permite también movilizarme. Para Frank existen 3 valores fundamentales, que son los valores vivenciales. Estos se dan cotidianamente. Los valores creativos, es decir, aquello que puedo crear nuevo, aquello que puedo crear en mi propio ámbito de trabajo, aquello que puedo crear en mi entorno familiar, y los valores actitudinales. Los valores actitudinales para Frank son los valores que tienen una gran relevancia ética, porque nos ponen justamente a prueba. Esos valores actitudinales son culpa, dolor y muerte. Algo que tenemos actualmente es culpa y a veces no sabemos ni por qué tenemos culpa. Vuelvo a repetir, una vez que nos preguntamos sobre ellos, el camino va haciéndose más ligero. Entonces, en logoterapia acompañamos al consultante, al paciente, al que llega con nosotros a la consulta, a la persona misma, a reconocer aquello que se nos presenta, descubrir qué es aquello que nos está presentando, elegir y actuar. Cuando elegimos, hacemos uso de algo que también Frank es muy puntual en ello. Somos responsables de aquello que elegimos. Y cuando elegimos aquello que se ajusta y que me da posibilidades de actuación, estamos haciendo uso de otra cosa importantísima y fundamental, que es la elección. Cuando elegimos, somos responsables. Muchas veces, y esto lo dice Martin Heidegger, el primer acto de libertad es el rebelarse contra aquello que puede estarnos oprimiendo,
coartando nuestras posibilidades de actuar y de ser libres. Eso es lo que dice Martin Heidegger. ¿Cómo vamos? ¿Algún tipo de pregunta que surja justamente en este momento? ¿O todo va quedando claro? Para mí, claro, muchas gracias. Claro, gracias, Sebastián. Ahí veo una manita. Gracias. Mina. Claro, está todo claro. Sí. Muchas gracias, Gracias, Marco. Mina. También Gracias. para mí, gracias, Marco. Ok, Aranza. Un hecho que hasta ahorita no he mencionado y que ya Frank lo apuntaba en sus escritos, a través del trabajo logoterapéutico podemos encontrar una vía existencial que nos permita tener una vida plena. Tenemos la posibilidad de cambiar aquellas situaciones que nos son incómodas, molestas, y en ese momento cada vez más seremos uno mismo, seremos cada vez más persona. La logoterapia es recomendada justamente cuando la pérdida de sentido se nos presenta, pero es también importante señalar que en los momentos de crisis o de crisis profundas, la logoterapia es un buen auxiliar para ir encontrando respuesta frente a aquellas crisis que se presentan en la vida. Y es ahí donde entran a jugarse los valores de actitud. Como ya decía, culpa, dolor y muerte. Y la muerte no necesariamente es la muerte de alguien querido, sino puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja, la pérdida de una casa habitación, incluso la pérdida de la libertad por reclusión. Entonces, la logoterapia nos permite encontrar esos caminos. Si nosotros encontramos sentido, hay algo que ocurre también a nivel psíquico. Encontraremos también a nivel psicológico una posibilidad de higiene. Es decir, porque encuentro razones que no son razones de la cabeza, sino son razones que vienen del corazón. Lo sensitivo es lo primero que nos habla. Igual quiero plantear que en los asuntos de enfermedad corporal, muchas veces la razón no está básicamente en el cuerpo, sino en una crisis y confusión que se genera a nivel psíquico. Es lo que llamamos enfermedades psicosomáticas. Traigo una referencia de un paciente mío en el que recién cambia de trabajo, un trabajo que le implica retos, en donde tiene gente a su mando, y en sesión habla de que se le reventó un oído. Y la pregunta es, ¿y esto te ha pasado en algún otro momento? Y dice, sí, justamente cuando me iba a casar. Y entonces podemos indagar que el rompimiento del oído, primero fue el izquierdo y después el derecho, tenía que ver con un momento de gran tensión, y en donde
hay una parte de su vida que implica cambios. El primero es, se va a casar. Su relación progresa y va a tener un matrimonio que él elige tener, pero quiere que todo sea perfecto. Y justamente unos días antes se le revienta el oído. Ahora que tiene a su cargo personas en su nuevo trabajo, como quiere que todo sea perfecto, se le revienta el otro oído. Cabe decir que este es un paciente que tiene o le gusta tener todo bajo control. ¿Qué dirían ustedes frente a este ejemplo que les pongo? Así nomás de puro escuchar. ¿Se les ocurre algo? ¿Algo les dice su intuición? Marta Teresa. Hola, Marco. Hola. Oye, es pregunta primero. Sí. En la cuestión de lo del oído, obviamente hay acontecimientos muy puntuales en los dos casos, pero él médicamente o su historial clínico, por decir así, él presentaba, aparte de eso, alguna cuestión fisiológica que le provocara eso, o tenía problemas, o sea, no tan graves, pero en el problemas con el oído, o nomás fueron esos dos casos. Fueron puntuales. Fueron puntuales. Uno cuando se va a casar y otro cuando tiene que tomar el liderazgo de un grupo de trabajo. Ok. Porque sí, bueno, hay personas que en esos casos, me incluyo yo por ciertas circunstancias, que normalmente se va alguna parte del cuerpo. O sea, en este caso es el oído. Pero hay personas que se les va al estómago, otros a la espalda. Ajá. Y ahí lo interesante es, desde mi punto de vista, es cuánto le dura o sea, la cuestión física de lo del oído, si se resolvió la situación una vez que estuvo en terapia, sí, y él encontró sentido a esa situación. Es la primera vez que lo toca, pero yo diría, puede provenir de una gran opresión a nivel mandibular. Es toda opresión y puede haber tanto ruido afuera en un caso y en el otro, más la presión interna, que entonces se revienta el oído. Ok. Eso me Y gustó porque entonces, estamos hablando de bursitis. ajá, y entonces, una vez que toma conciencia, puede ser que ya no vuelva a presentar esta situación, pero hay que profundizar todavía un poco más. Ok. Por historia personal no la voy a contar ahorita, pero sí tuve un problema de otra cosa que sí, de verdad, después de terapia dije, qué maravilla, nunca me volvió a pasar. A veces no vuelve a pasar. Sí. Sí, pero veamos cómo el cuerpo como unidad, es decir, y la persona somos una unidad en la diversidad. Bajo este concepto, lo que pasa en un lado pasa también en el otro. En algunos momentos puede tardar más tiempo y en otros puede ser con mucha brevedad. Okay. Gracias. Estoy pensando en Gracias a otra ti. cuestión ahorita de lo psicosomático, pero gracias. Gracias a ti, Marta. Sebastián, ¿tú querías preguntar algo? Sí, maestro, el tema de como no volver algo que parece ordinario una obstinación y luego hacerlo absurdo al punto de fijarme tanto en esa idea que luego la misma idea que en un principio era ordinaria y luego se hizo una fijación mía, se vuelve algo somático, eh, me lleva a pensar que probablemente haya muchas enfermedades mías
que no sean necesariamente causa de un desperfecto en el cuerpo, sino más bien en la mente, ¿no? Creo. ¿No? Sí, puede ser eso, siempre y cuando, digamos, hagamos una revisión de los antecedentes fisiológicos o anatómicos para ver qué es lo que pasa, ¿sí? Si hay antecedentes, podríamos ir uniendo, pero se presentan generalmente cuando hay una crisis. Yo puntualizaría en este ejemplo que les estoy dando, hay tal cantidad de presión interior porque todas las cosas salgan perfectas, que nada se vaya de control, que está la presión que cualquier voz que esté dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, puede propiciar eso. Cuando se te revienta un oído, tienes que ir al médico. Tienes que tomarte por lo menos un día de descanso, antibióticos, etcétera, etcétera. Es una manera que el cuerpo sabiamente tiene de ponerte en distancia frente a una problemática. O muchas veces hay cuestiones de piel que aparecen justamente cuando hay una gran necesidad de ser tocado o que puede estar en los antecedentes no haber sido tocado, acariciado de una determinada manera que en la época adulta presentas problemas en tu piel. Sí, Sebastián. Sí, maestro, muchas gracias. Ok. Mónica y Marta. Mi querido Marco, aquí hay una pregunta de Reina Soto, quizá tiene un tema con el micrófono, no lo sé, que dice, la pregunta es, ¿podría ser miedo a perder su individualidad o miedo a asumir la responsabilidad? Podrían ser ambas, pero sobre todo lo pondría en el control. Si estoy habituado a que nada se salga de control, el miedo a que algo el día de mi matrimonio se salga de control es muy fuerte. Si tengo miedo a no cumplir las expectativas por las cuales me contrataron en este nuevo empleo, una de las maneras es la presión interna, es decir, corporalmente hablando, y los ruidos que yo mismo me puedo producir a nivel de escuchar cosas que no quiero escuchar. Cuando yo estudiaba la licenciatura, tuve una compañera que decía, yo soy sorda porque así lo decido. Y en verdad no oía solamente lo que quería oír. Sí, Marta. Dos comentarios. Una, yo tengo problemas de audición. También tengo capacidad en eso y estoy de acuerdo con lo que dijo esta persona, o sea, no porque yo lo haya elegido, claro, pero a veces uno piensa, para lo que hay que escuchar, mejor no escuchar. Y el otro es de una persona que conocí que era súper, o sea, como tú dices, perfeccionista, y le dio aparentemente un infarto. Lo llevaron al hospital y no fue un infarto, fue un síncope, pero lo dejaron así, o sea, como le pusieron dieta, le pusieron muchísimas cosas, pero al final de cuentas nadie se puso a ver de que, o sea, me refiero médicamente, o sea, de los doctores y esto, de que acababa de perder un hijo. Y entonces él después decía que él lo decía así, que era tanto su dolor por haber perdido a su hijo, que era más manejable para él sentir dolor físico. Claro.
es más obvio. Voy a tratar de rápidamente. Hay algo que dice Víctor Frank. Dice Víctor Frank en relación a la libertad interior. El hombre tiene capacidad de elección. El hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Esto me parece importante. Es decir, nosotros somos libres hasta el último momento. Y me gustaría que alguien que ya ha pasado por el proceso de formación logoterapéutica nos pudiera compartir cuál ha sido su experiencia frente a la formación en logoterapia. Mónica. Muchas gracias, Marco, me sorprende. Entonces, no tenía nada preparado, pero qué bueno, porque es mejor. Mejor. Mucho mejor. Buenas tardes a todos. Primero, yo empecé estudiando el diplomado en logoterapia y análisis existencial. Entre ellos tuve a Marco como uno de mis primeros maestros en el diplomado. El diplomado a mí me cambió la vida. Yo descubrí en la logoterapia, en el diplomado y también en la especialidad, que ahorita unos minutos para el diplomado y otro un poco para la especialidad, pero en el diplomado que la logoterapia era un modo de ser, una forma de vida, no solamente la teoría y ya, sino aprendérmelo con H, de integrarlo en mi ser y vivir y estar así en el mundo. Entonces, en el diplomado, que además tengo el gran honor de ser docente del tercer módulo, junto con otros compañeros, por supuesto, grandes maestros todos, pero lo que sí aprendí también en este diplomado es trabajar sobre mí, el autoconocimiento, súper importante, cómo poder, estos valores que son las vías hacia el sentido, cómo aplicarlas, lo que yo le doy al mundo, lo que recibo del mundo, la parte de la actitud que es fenomenal, cómo lo pone también Marco, me parece que es la relevancia ética de la que habla Víctor Frankl. Y cuando yo terminé el diplomado, quedé totalmente enamorada de la logoterapia. Y esto me lleva a empezar la especialidad. Y en la especialidad quedé aún más enamorada. Me encantó todo lo que era la teoría, todo lo que me fueron llevando de la mano, por supuesto, todos los libros, los textos, la convivencia, la forma de ver el mundo de otra manera. Para mí, la logoterapia y el análisis existencial de Víctor Frankl lleva en la mano de mis grandes maestros y dicho en palabras también de algunos alumnos, grandes lobos de mar. Me parece que me cambió la vida, que mi vida es totalmente distinta, que los problemas están, sí, claro que están las pérdidas. Recientemente fallece mi padre, tengo a un sobrino con cáncer terminal muy grave y otras personas muy queridas también enfermas, pero mi actitud siempre es lo que puedo controlar
Eso es lo único que puedo controlar realmente, es mi actitud, porque lo demás está en manos de un poder superior o Dios, o como lo queramos poner, o en algo que es más fuerte, más grande para mí. Y quizá puede simplemente ser otras personas, poderme relacionar, cómo me estoy relacionando y cómo me parece, para terminar, lo último que es muy importante para mí, es cómo estoy plantada en el mundo, cómo ahora tengo estos lentes totalmente distintos, que antes era todo lo veía negro o gris o blanco o negro, no podía ver estos matices que me brindan la vida, porque hay de todo un poco, y poder elegir dentro, tomar una postura, ver estas posibilidades y poderlas tomar este autodistanciamiento tan importante del que habla Marco, tomar esta distancia y ver esas posibilidades, que puedo ver a mis pacientes como persona y no como la patología, que no soy yo el problema, que hay problemas, que tengo problemas, pero no soy yo el problema. Y mil cosas más que yo los invito de verdad a que entren al diplomado, porque es como el primer paso para empezar a trabajar con uno mismo, y a mí me dio estos grandes beneficios. Me cambió de verdad la vida. Muy probablemente no estaría en este plano si yo no hubiese estudiado la logoterapia. Muchas gracias, Marco. Gracias, Moni. Ya casi para terminar, Frank hace énfasis especial en algo que él denomina el sentido del amor. Dice, el amor constituye la única manera de aprender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Por el acto espiritual del amor, se es capaz de ver los trazos y rasgos esenciales de la persona amada. Y lo que es más, ver también sus potencias, lo que todavía no se ha revelado o lo que está por mostrarse. En la logoterapia, el amor no se interpreta como un epifenómeno de los impulsos e instintos sexuales, en el sentido de lo que domina o se denomina sublimación. El amor es un fenómeno tan primario que santifica en cuanto que es un vínculo que mantiene a dos personas de manera cercana. Es decir, el amor es algo fundamental. Nuestro acompañamiento, el acompañamiento en logoterapia, tiene que ver con este sentido del amor. Estamos no para clasificar, no para etiquetar, sino para acompañar a otro ser humano doliente como uno y doliente como muchas de las personas que tenemos cerca de nosotros. Y solamente una mirada amorosa es la que nos permite este acercamiento. Con esto me gustaría terminar esta charla e invitarlos a la oferta académica que tiene Casa Víctor Frank, como es el diplomado en logoterapia. El diplomado en logoterapia es una introducción vasta, amplia y profunda para poder después cursar la especialidad, pero hace énfasis en una primera condición, que es encontrarse a uno mismo, cuestionarse a uno mismo para poder acompañar al otro. Es decir, significa mucha apertura a lo propio. Tenemos también un diplomado en tanatología y análisis existencial, que este es un diplomado que dura alrededor de 9 meses y que nos permite también tener elementos para acompañar a otros en sus momentos de pérdidas significativas, como ya decía, no necesariamente en la muerte, sino en otras pérdidas que podemos tener a lo largo
de la vida. Igualmente tenemos un diplomado que está más dirigido a psicólogos, psicoterapeutas, que se llama La Palabra Sanadora. En La Palabra Sanadora hacemos una revisión justamente de la palabra como vínculo para encontrar contacto, para relacionarnos con los otros. Hay parte de este diplomado, mirar las diferentes clasificaciones de la patología, pero no desde el punto de vista meramente psicológico, sino desde el punto de vista humano y qué significan y los costos que nos implican tener este tipo de conductas, rasgos que muchos clasifican como patologías. Y así una serie de cursos, más cortos, menos cortos, que nos pueden servir o ayudar en el camino de nuestra vida. Hagan liga en Casa Víctor Frankl y encontrarán la cantidad de oferta académica que tenemos. Daría mucho gusto poder tenerlos cerca y poder dialogar más profundamente. Los diplomados se van abriendo, tratamos de que nunca se empate. Primero va uno y al segundo o tercer módulo del otro se abre el siguiente y así sucesivamente. Quien quiera estudiar la especialidad, los requisitos son obviamente entrevistas, exámenes para poder ver las condiciones para poder entrar a la formación. Tenemos esta misma oferta académica de manera presencial y online. Entonces, bienvenidos sean los que quieran inscribirse. Ojalá que la plática como introducción a lo que hace Casa Víctor Frankl les sirva. Simoni. Marco, me parece que Isaura Ramos también levantó la mano. Ok, Isaura. Ay, hola, buenas tardes. Hola, Isa. ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos, mis queridos y adorados maestros que tanto me han dejado y que claro que no me perdí la oportunidad de saludarlos y darles las gracias presencialmente aquí y decirles, la verdad es que para mí todo lo que me han enseñado ha sido puesto en primera persona. Mi primer instrumento de trabajo he sido yo y por supuesto que ha valido la pena porque me ha regalado una actitud filosófica ante la vida, ante lo que me pasa y a través de todas estas situaciones adversas que he podido enfrentar, siempre me permito estar en paz, porque lo elijo yo. Entonces les agradezco mucho todo lo que me dan. Gracias. Un saludo a todos. Gracias, Isa. Stephanie, Cindy, ¿cuándo empieza el diplomado de logoterapia? Hola, buenas tardes a todos. El diplomado de logoterapia online comienza el lunes 4 de noviembre en un horario de 8 de la noche a 10 de la noche y estamos por definir la fecha y el día y el horario para el diplomado de logoterapia en modalidad presencial, pero se los estaremos compartiendo. Ok, gracias, Steffi. Pues gracias nuevamente a todos por estar ahí. Un gusto, no todos los pude ver en la pantalla, pero un gusto y pues bienvenidos sean a esta orientación logoterapéutica y que en verdad nos enriquece el alma. Gracias a todos. Buena noche, buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias, Marco. Gracias a todos. Gracias, Marco. Gracias. Bye, gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias.